Buen y bendecido día. Dios les bendiga. Mi nombre es Aileen, pertenezco a Jesús la Luz del Mundo Centenario. Mis pastores son Luis y Juana González. Y en este día quisiera compartirles una pequeña reflexión en este devocional que trata sobre si nosotros sabemos y conocemos desde dónde nos está gritando el gigante, desde dónde nos está gritando Goliat, desde dónde es que nos quiere avergonzar y nos quiere dar batalla. Muchas veces nosotros creemos que ese Goliat está en el mundo, pero realmente ese Goliat, ese que nos aturde, está en nuestro pensamiento. Goliat está en nuestra mente, el que se quiere creer más grande, el que nos grita, nos asusta, nos avergüenza, el que nos paraliza de nuestro propósito que Dios tiene con nosotros. Muchas veces está esa voz gritándonos desde nuestra mente. Se ríe y está preparado para pelear y hacernos su sirvienta, así como lo fue Goliat con el pueblo. Dice que les gritaba desde que salía el sol hasta que se escondía, se reía de ellos, le decían, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está ese pueblo que era tan fuerte? Eh, y dice que los israelitas tenían miedo y no sabían cómo enfrentarse a él. Pero nosotros debemos ser como lo fue aquel joven, como lo fue David, que dice que en ese momento lo quisieron vestir de una armadura, que es la armadura del rey, pero que le pesó y no pudo. Y él tuvo que confiar en lo que Dios le había dado a él. Dicen que ese pequeño fue y escogió unas piedras, no agarró cualquier piedra, él escogió esas 5 piedras y con eso fue contra el gigante. Hermano, Dios sabe cuál es nuestra debilidad. Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos que nos aturden. Dios sabe cuál es ese gigante que te está gritando en tu mente y no te deja seguir. Ese gigante que te miente y te dice que no podés. Ese gigante que te miente y te dicen que vos no tenés la capacidad para hacer lo que Dios te dijo que vos podías hacer. Ese gigante que quiere que nos avergoncemos porque conoce el enemigo nuestras debilidades, conoce el enemigo quizás muchas veces cuando nos equivocamos, nuestros errores, y es eso lo que nos grita. Pero Dios también las conoce. Y Dios no necesita gritarnos, hermano, porque ¿por qué nos gritaría Dios? ¿Por qué nos gritaría Jesús a la par de aquel gigante? Si Él no está lejos como ese gigante, sino que está cerca y está al lado de nosotros. ¿Por qué habría de gritar a alguien que está al lado tuyo? Entonces, hermanos, confiemos. No porque esa voz nos aturde, ese gigante grite día y noche, significa que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros y nos da, así como aquel joven, las herramientas para poder vencer a aquel gigante. Tenemos en su palabra mucha enseñanza para ir en pos de aquello que nos atormenta. Tenemos mucha palabra para ir en pos de aquello que muchas veces no sabemos cómo ir contra aquello. Dice su palabra en 2 Corintios 10, 3 y 5, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altura que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra manera de vencer a ese gigante, hermanos, no es conformándonos con este siglo, no se conforme con aquel gigante, no se conforme ni se guarde en las tiendas mientras aquel gigante grite, sino que salga con lo que Dios le dio y con lo que Dios le quiere seguir dando, así como lo hizo David, y pelee contra ese gigante. Dice su palabra que él no solamente de un ondazo lo derribó, sino que tuvo que ir corriendo y cortarle la cabeza. Hay que cortar todo mal pensamiento de raíz, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades. Nuestra lucha no son nuestros hermanos, no, los que están cerca de nosotros, nuestra lucha no es nuestro vecino que nos trata mal o el que no nos deja dormir, nuestra lucha dice que son las potestades. Y las potestades nos quieren hablar, nos quieren gritar y nos quieren aturdir desde el oído, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, debilitando nuestras capacidades. Pero Dios nos levanta desde la fuerza de nuestro corazón, desde la fuerza de nuestra fe. Así que creamos, hermanos, lo que Dios nos dio
en su palabra, creamos en sus promesas, creamos en las capacidades que Él cada día va a aumentar en nosotros y peleemos contra ese gigante. Callémosle la voz, derribémoslo y no solamente lo derribemos, corramos y cortémosle la cabeza. ¿Para qué? Para que esa voz no nos siga aturdiendo y podamos tranquilamente seguir con nuestro propósito en el Señor. Amén. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su alma. Y recuerda, hermano, dice su palabra que nosotros también debemos de tener buenos pensamientos. Nuestra manera también de poder derribar todo aquello que nos atormenta es para tener buenos pensamientos en el Señor, en el propósito de nuestro Señor. Debemos de tener una mente controlada por el Espíritu para vivir una vida tranquila y en paz. En 2 de Timoteo 1:7 también nos habla del dominio propio. Hay mucha herramienta y mucha palabra en el Señor. Amén. Así que Dios los bendiga. Espero que esta pequeña reflexión les sirva para que también podamos cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestra mente y desde adentro hacia afuera podamos reflejar todo el amor de Cristo en nosotros y lo que Cristo quiere hacer con nosotros, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga.